¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente bonita, mi gente del Caribe, mi gente latina? Por fin, un episodio más de Matemáticas Esquizofrénicas con Jair. Y hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, un tema que me gusta y me gusta muchísimo, que es sobre variación acotada. Y bueno, ¿qué es la variación acotada? Porque el título del video es muy pretencioso. Es un título pretencioso de otra manera de entender el cálculo. Porque pues para empezar, ¿qué es el cálculo? Yo no me siento en la posición de dar una definición formal de qué es el cálculo, pero para mí el cálculo es el estudio de los límites, es estudiar límites de funciones. ¿Por qué? Porque la derivada es un límite, la integral es un límite. Lo que queremos es ver cómo se relaciona derivada e integrales, ¿no? Son las operaciones como fundamentales del cálculo, ¿no? Derivar e integrar. Y entonces, si lo que queremos es estudiar límites de funciones, pues tenemos que poder caracterizar a las funciones. Y entonces empezamos con los primeros dibujitos, que ya tengo preparados aquí algunas cosas, permítanme quitarlas. Listo. Empecemos con una función bonita, que es seno de x. Una función periódica, una función que es muy bien portada, una función impar, por si vale, le interesa. Es una función sin infinito, una función suave, pues. Y un ajuste de la función seno, que es x seno de 1 entre x. Este ya se empieza a ver feo, ¿no? Sí, ya se empieza a ver extraño. Y dejen por poner la función seno. Observemos que localmente, pues justo seno de x es prácticamente la identidad, eso lo hacemos por el polinomio de Taylor. Pero a lo que voy es que ambas funciones son continuas. Es impresionante, pero ambas lo son. Y aunque ambas funciones son continuas, no es claro, o vamos a estar parcialmente de acuerdo todos los aquí presentes, que no se comportan igual. Que una tiene un comportamiento bastante errático cerca del origen. Miren eso. A diferencia de la seno. Seno pues, de x no hace nada interesante cerca de cero, es prácticamente una recta. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar, cómo podemos distinguir entre ese tipo de funciones cuando ambas son continuas? Ciertamente uno puede pensar pues en la derivada, porque claro, una es derivable y la otra no. Bueno, pues sí, está bien. Pero el tema de variación acotada no se queda solo en Rn. El tema de variación acotada se puede generalizar a espacios métricos, espacios vectoriales, espacios de Banach de dimensión infinita, como son los LPs. Y uno puede hablar de variación acotada en esos espacios. Y en ese tipo de lugares, pues no puedes agarrar y derivar así de fácil. Aunque existe una noción de derivada en espacios métricos, que es la derivada de Fréchet-Ries, que espero poder hablar en los siguientes videos, no es claro. En general, pues agarras y derivas y ves que hay una discontinuidad. Pues no. No ves singularidades así de sencillo cuando estás en espacios generales. Por eso, la variación acotada tiene como objetivo poder distinguir entre funciones. Que aunque ambas funciones son continuas, no es cierto que ambas funciones se comportan igual. Una tiene una singularidad, un comportamiento extraño que la otra no. Y eso es lo que queremos ver. Es lo que queremos saber con la variación acotada. Y entonces, ya que tenemos la intuición geométrica de lo que es la variación acotada, ahora me gustaría justo volver a poner los puntitos que yo había quitado. ¿Por qué? Porque lo que podemos pensar, pues si dice que tanto varía, es ponemos puntitos en nuestra función, ¿no? Muchos puntitos, cuantos los que quieran, preferencia varios. Y luego podemos ir tomando las diferencias entre lo que apunta para arriba y luego lo que apunta para abajo. Si esa diferencia es muy grande, como lo podríamos pensar que y al igual iba a pasar en la otra,
En la otra, pues como va brincando mucho, pues podemos pensar que va variando mucho. A diferencia de la función seno, que aparentemente no lo hace. Y entonces, si esas diferencias entre lo que sube y luego lo que baja no es muy grande, en este caso de hecho sabemos que está acotado y demás, y podemos decir cuál es el máximo que puede variar, pues entonces es una función bien portada. Y esa es la idea, como muy viendo las manos. Procedamos a tirar definiciones, ya que hicimos una intuición geométrica. Y aquí todo lo voy a hacer en compactos, porque la variación acotada se aplica en compactos particularmente para luego hablar sobre la transformada de Fourier, que es, por tirar un spoiler, el siguiente tema del canal. El siguiente sesión de matemáticas esquizofrénicas va a ser sobre la transformada de Fourier. Y como voy a usarte cosas de variación acotada, voy a dejar todo preparado para luego hablar de eso. Por eso lo voy a poner en compactos, aunque si bien no es necesario, para fines de lo que quiero hacer después, sí lo será. Y entonces, definición. Sea f justamente de un a, b en R, una función, punto, sí, y aquí voy a empezar a meter notación. Siempre que ponga una P, eso es de partición. Siempre una P mayúscula es de partición. Y también siempre voy a escribirlas con las X. Siempre empezamos con X0. Y aquí también solo porque es la primera vez que lo pongo. Las particiones sí tienen que tener un comportamiento creciente. Hasta XN. Una partición del A, B, coma, escribiremos epa, justamente las diferencias, que es f sub k menos f sub k menos 1, que si recuerdan este sobre la diferencial, es en efecto, es esa misma. Y es interesante porque, pero eso no lo vamos a tratar hoy. Y bueno, esto para acá desde 1 hasta n, ¿no? Puntito. Si existe una m mayor a 0, de tal forma, tal que la suma desde k igual a 1 hasta n de las diferencias es menor o igual a m, y aquí viene el truco, para toda partición de f, entonces f es de variación acotada. Es una definición un poco rebuscada, ciertamente. Pero bueno, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que... Voy a ponerlo como resumen, porque sé que es una definición un poco complicada. Que para toda P, y aquí voy a poner más notaciones, este es el conjunto de particiones de la B. Buscamos que la suma de las diferencias en valor absoluto de f sub k menos f sub k menos 1 esté acotada, sea menor que infinito. Es lo que buscamos. Que estas diferencias, del flechita para arriba menos la flechita para abajo, no sea muy grande. No haga demasiado ruido. Y bueno, ya que uno define algo en matemáticas, siempre es importante saber que lo que definió sí tiene sentido, es decir, hay alguien que lo cumple. En general no tiene sentido dar una definición de algo si nadie lo cumple. Y entonces, una primera pequeña observación, una proposición muy chiquita.
es que si f es monótona, ya sea creciente o decreciente, eso no importa, es monótona en el a, b, entonces es de variación acotada. Entonces no estamos alucinando, las funciones de variación acotada sí existen. Y voy a hacer la demostración, que es la verdad bastante linda. Bueno, me gusta mucho a mí esta prueba. Sea f creciente. Para el caso de creciente es el mismo, por eso no lo voy a hacer. Creciente, punto. Entonces, para cada partición de la coma b, tenemos lo siguiente, ¿no? La suma desde k igual a 1 hasta n de f de xk menos f de xk menos 1. Y si recordarán, yo les pedí aquí a las particiones que estuvieran ordenadas de forma creciente. Y como la función es creciente, pues preserva desigualdades. Eso es lo que la definición de ser monótona, ¿no? Entonces, pues esto se le puede quitar el valor absoluto, me lo puedo ahorrar, lo cual ya es bastante bueno. Y entonces es una suma de tipo telescópica, se van a cancelar todos los que están en medio. Me va a quedar el f de b menos el f de. Y esto pues claramente es finito. Una prueba muy linda, la verdad no voy a indagar mucho en eso, pero es muy linda. Y entonces, ya que sabemos que sí que existen las funciones de variación acotada, también me gustaría definir la variación total, que es otra noción muy analítica. ¿Por qué? Porque bueno, ahora lo que nos gustaría es, ya sabemos que siempre se puede tomar esa suma que es finita. ¿Por qué no tomamos la más grande? El supremo. Y entonces, definición. Sea f de variación acotada y aquí voy a meter notación, S de P, la suma correspondiente a la partición P. Es decir, sigma paréntesis P es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de las diferencias. Y entonces el número b de variación sub f, de que es la variación de f, en el intervalo a, b, vamos a pedirlo como el supremo sobre todas las particiones de la b de las sumas. Y esta es la variación total. Y aquí más que el número sería al número, ¿no? Para ponerle al número tal se le llama la variación total. ¡Epa! Y entonces, esto, que por cierto es bastante interesante, si se le pone un poquito más de cosas, define una norma. Y luego uno puede hablar como espacios vectoriales, espacios de Banach y darle ciertas normas. Se hace cosas muy interesantes en el análisis a partir de esto. Pero bueno, no es tema de este video. Aquí nos interesa el cálculo, no el análisis. Y lo siguiente lindo que quiero decir es, bueno, hasta este momento pues tenemos funciones de variación acotada. Y queremos ver que lo que acabamos de definir sí cumple lo prometido. Sí cumple la promesa que les hice
es una herramienta que distingue entre funciones continuas y selecciona las bien portadas. Si eso funciona así como lo estoy prometiendo, pues entonces veamos que la función que estoy diciendo que varía mucho es en efecto una función que no es de variación acotada, ¿no? Afirmación: f de x igual a seno de 1 entre x, 0, x distinto de 0, x igual a 0, no es de variación acotada. Siempre hay que decir en dónde, y justo como la función es continua, sí puedo tomar un compacto, puedo definirla prácticamente el compacto que yo quiera, la coma B que a mí me guste. Y estamos más que claros que la pseudo discontinuidad, la singularidad, vaya, se localiza claramente del 0 para acá. Entonces realmente me basta con tomar del 0 al 1, por decir algo, pero para ponerlo en general, del 0 al A, con A positivo. Ya con eso va a ser suficiente. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos dar una partición del 0 al 1. Y ya que demos una partición, lo que necesitamos es encontrar las diferencias de las sumas y luego ver que esa diferencia no se va a hacer pequeña. Ahora bien, voy a hacer aquí algunos como truquitos, porque otra vez lo que queremos es fijarnos en esto, cómo va oscilando, ¿no? Déjenme, le hago zoom porque ya se me está trabando la tablet. Es que es china y le cuesta esto, ¿eh? Ya cuando le pido que dibuje infinitos, como que se pone nerviosa. Disculpen. Entonces, bueno, queremos ir como fijándonos en ese tipo de cosas que vayan... Bueno, ya no quiere. Espero que con los primeros haya sido más o menos claro. Queremos ir zigzagueando. Queremos ir zigzagueándolo e ir tomando justo cuánto mide este segmento de recta negro. Sumamos esos segmentos y vamos a ver que va a dar un número que no va a ser posible acotar. De hecho, nos va a dar infinito. Como spoiler. Y ya que no pude hacerlo en el GeoGebra, lo que queremos es zigzaguearlo y tomar cuánto mide la longitud de los segmentos negros. Eso es lo que vamos a hacer, básicamente. Y entonces queremos justo donde vale 1, donde vale menos 1. Bueno, ¿eso por qué? Este truco es muy geométrico. Este a mí me costó un poco verlo, lo sufrí cuando venía el ejercicio en el libro. Y es que, ahora permítanme quitar tanta basura visual. Esta es la parte esquizofrénica del video. Es esta idea. Porque la función es complicada, no es una función sencilla. Pero si pensamos que de hecho, pues donde seno vale 1 o vale menos 1, pues el comportamiento de x seno de x es el comportamiento de la x. De hecho, pues aquí está. Le pega a la identidad. Y a la menos identidad. Permítanme cambiarle de color. Al parecer el GeoGebra no conoce muchos colores. Y yo tampoco porque ese no se ve. Bueno, ese más o menos. Esta función le pega a la identidad y a la menos identidad. Sí se intersectan, sí se tocan. Y entonces podemos fijarnos justo en los puntos donde la función de hecho es igual a la identidad, igual a la menos identidad. Y nos evitamos el problema de que pues, es una función complicada de describir. Esa es la parte interesante del truco, en mi opinión, es la parte esquizofrénica. Y entonces lo que buscamos es cuando seno de 1 entre x por x es igual a x, y también nos gustaría saber cuándo la función es igual a la menos identidad.
De aquí pues está buenísimo porque pues no nos interesa el 0. X distinto de 0. ¿Para qué? Pues para cancelamos la X. Y es justo lo que decía. Lo que buscamos es realmente cuando esta cosa vale 1 y cuando esta cosa vale menos 1. Porque va a ser justamente donde le pega la identidad. Este sistema lo que me está diciendo es que quiero que f de x sea igual a x y que f de x sea igual a menos x. Entonces es bajarle la dificultad. Por eso me parece un truco bellísimo, muy esquizofrénico, muy difícil de notar a veces y por eso difícil de explicar también. Eso es muy sencillo resolverlo. Solo voy a poner aquí la observación en general, que bueno, seno de z es igual a 1 si solamente si. Z es igual a pi medios más 2k pi. Y luego seno de z va a ser igual al menos 1 si solamente si. Muy parecido, z es igual a 3 pi medios más 2k pi. Con k corriendo en los números enteros. Pues libre, ¿no? Y bueno, a mí no me interesan todos los enteros, solo realmente los naturales porque queremos dar una partición. Y entonces voy a definir aquí una p sub n. Aquí lo voy a hacer un poco chacalón, solo quiero que se medio entienda. Porque lo que nosotros queremos es donde esto vale 1, donde vale menos 1. Y aquí ya lo tenemos. Lo único malo es que necesitamos como que invertirlo, ¿no? Ahí está como que volteado. Entonces, nomás para que no me digan que no lo hice. Pues queremos que esto sea pues el inverso de este, ¿no? Entonces, bueno, permítanme hacer las cuentas, hacer las calculaciones, aunque sinceramente no me agradan. Aquí solo voy a sumar las fracciones para luego invertirlo, ¿no? Que quede bonito. Esto debería darme... Pues puedo factorizar el API, entonces no me queda de otra. Y sería... Diablos, qué difícil. Sería pi 4k más 1 medios, ¿no? Y luego el otro, que es 3 pi medios. Aquí otra vez le pongo el 4 medios para poderlo sumar. Factorizo la pi, esa no me queda de otra. 4k más 3 medios, ¿no? Uf. Y entonces, ahora sí, resolver este sistema debería de ser bastante sencillo. Ya solo tengo que tomar el inverso de las fracciones, ¿no? Este sistema se resuelve si y solamente si. Pues esto va volteado. Está fácil. 2 sobre pi 4k más 1. Y luego 2 sobre pi 4k más 3. Epa. Listo. Ya que lo tengo de esta manera, ahora lo que necesito es una partición. Y aquí particularmente voy a hacerles trampa y voy a poner una sucesión. Porque la sucesión justo lo que va a hacer notar es que cuando yo tome la serie, eso va a dar infinito. Y pues particularmente nunca voy a poder acotar el infinito. Lo que va a decir que no es de variación acotada. Y entonces defino a la x sub n, la sucesión, como 2 sobre 4n más 1 por pi. Y luego 2 sobre 4n más 3 por pi. Son exactamente las de arriba. Y aquí tomo los pares. N igual a 2k y n igual al 2k más 1. Entonces para que en los pares me vaya dando en donde vale 1, el impar en menos 1, par en 1, impar en menos 1 y vaya teniendo esta idea alternante. Pues nada, mi gente latina, mi gente bonita, mi gente del Caribe, tomamos la suma. La suma desde k igual a 0 hasta infinito de las diferencias de f de x k más 1 menos f de xk. Esto por mera definición no es más que f de 2pi, que ese es en el 0, luego en 1, con n igual a 1, pues, más tacatacas,
pongamos un término general, valor absoluto, de f de 2, 4, n más 1 factorizado pi menos f de 2, 4, n más 3 factorizado pi. Puntitos, ¿no? La suma es justamente una serie. Y aquí es donde les digo, mi gente, por eso el truco esquizofrénico de la noche. Ahí me pones f de 2pi menos f de 2pi. Yo no sé cuánto vale eso. No tengo ni idea, ¿no? Porque claro, pues es esta cosa, ¿no? Pero eso lo hicimos pensando que el sistema que va a resolver es la identidad y la menos identidad. Que en los pares da la identidad y en los impares la menos identidad. Entonces sí sabíamos cuánto vale esto. Porque este es el par, este es el impar. Y el par, pues lo que te dice es que es f de x igual a x. ¿Vieron? ¿Vieron qué esquizofrénica fue esta parte? Resolvimos justamente ese sistema para luego poder sustituirlo en la suma. Qué belleza, ¿no? Qué esquizofrénico, qué bonito. Por eso la sección se llama matemáticas esquizofrénicas, porque qué chulo, ¿no? Y entonces, ¿cómo este da la menos identidad? Menos por menos, más. Vamos, ay. Ir a la perla, pues. Y este es de los pares, justamente. Y entonces, pues ese queda igualito. Y sabemos que le pega la identidad. Entonces es 4n más 1pi. Aquí va a ser menos identidad, por al menos va a ser más. Lo cual es una excelente señal porque lo que nos está diciendo es que ya todo es positivo. Y tiene que ser positivo porque es una suma en valor absoluto, ¿no? De aquí ya es bastante evidente, mi gente bonita, mi gente del Caribe. Esto claramente no va a ser finito. Para verlo un poco más claro, podemos factorizar el 2pi, que eso lo tiene todos. Aquí nos queda 1, más 1 entre 7, tacatacas. 1 sobre 4n más 1, más 2 sobre 4n más 3. Ese 2 está completamente equivocado, porque ya lo factoricé. Justamente saqué el 2 y saqué el pi, que lo tienen todos. Esto da infinito. Y voy a decir por qué. Pues, voy a hacerlo un poco abreviado, pero si ustedes tienen dos sucesiones que son asintóticamente equivalentes, es decir, que a sub n entre b sub n es igual a l, con l en los números reales, pues entonces la serie que define la a sub n es menor que infinito si solamente si la serie que define la b sub n es menor que infinito. Son infinitesimalmente equivalentes. ¡Ah, qué belleza el cálculo, ¿no? Y bueno, claramente, si yo me fijo en estos, las que están determinados por los pares, o si quieren los que están determinados por los impares, eso realmente es irrelevante. La 1 sobre 4n más 1, la sucesión entre la 1 entre n, esto pues es un cuarto, ¿no? Que pertenece a los números reales. Es decir, que nuestra serie que esté determinada por el 4n más 1 va a ser infinito si solamente si la serie de la 1 entre n es infinito. Y esa es la armónica. Entonces la otra también diverge. No, hombre. Y entonces, pues esta diverge no es una función de variación acotada. Qué impactante, ¿no? Es algo que ya sabíamos porque en efecto la función varía muchísimo. Pero lo único relevante que quiero que se quede de esto es que la variación acotada lo que detecta es eso. Es una distinción entre funciones continuas. De una función que aunque es continua no es bien portada. Que aunque es continua tiene una idea de singularidad. Y lo detecta. Y entonces una pregunta natural y completamente genuina es: ¿la variación acotada detecta una idea de discontinuidad, ¿no? Pero ¿existe alguna manera de poder hablar de continuidad y de variación acotada o no?
Y para eso existe otra cosa que es un poco más desconocida, que esa es un poco más exótica, y eso es la oscilación de una función. Y eso sí nos va a dar continuidad. Una como tal te dice si hay algo raro o no. Pero la función puede o no ser continua. Aquí tenemos una idea de hablar de continuidad, una equivalencia a la continuidad. Este es un subtema muy lindo que es la oscilación de una función. Oscilación. Y entonces igual lo voy a sea f de un a, b en R. Otra vez tomé un compacto, pero bueno, no se preocupen, eso se puede generalizar, no pasa nada, ¿no? Y aquí voy a tomar un subconjunto T de nuestro a, b, y el número omega sub f de tu conjunto T, que va a ser el supremo de las diferencias otra vez. Pero aquí ya no hay ninguna partición. Este es más errático. Epa, ese es un supremo, pero ya es todos contra todos. En la idea de variación acotada tienes que tirar una partición y luego ir comparándolos con respecto a la partición. Aquí no hay partición. Se comparan todos contra todos en valor absoluto. Y se le llama oscilación de f en t. Y en particular, pues si toman una... Aquí voy a ponerle una A, para no meter más notación. Una A en el... No, eso fue una mala letra. Una C. Una C en el A, B. La oscilación de F en C se define como un omega límite. Nombre. Omega minúscula sub C igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha del omega f, donde aquí viene un poco de truco. Queremos la bola de radio h, por eso tiene que tender por la derecha porque no hay radios negativos. Concentro el C, intersección el S. Está exoticísimo, ¿no? Muy, muy impresionante. Este ya es más desconocido. La oscilación de una función. Primero queremos ver qué tanto oscila en un intervalo, qué tanto oscila en un conjunto. Y es comparar el supremo de todos contra todos. Y luego en un punto, que es ir tomando el límite. Y la proposición, una proposición muy, muy interesante. Obsérvese. Omega sub f de c es igual a 0. La oscilación en un punto va a ser 0 si y solamente si f es continua en c. Epa. Es una noción de continuidad. No lo voy a demostrar todo por el tiempo. No quiero un video tan largo. Pero pueden intentarlo. No es muy difícil. Y además de esta proposición que ya es bastante interesante, esta idea nos da otra manera de entender el límite. ¿Por qué? Vamos con calma. Aquí lo que está haciendo es comparar distancias y toma la más grande. Y si acá se observa con cuidado, aquí, a diferencia de la definición del límite usual, no nos interesa el comportamiento en la C. No es tan relevante. Lo que queremos es cómo se comporta de manera local las diferencias, cómo las diferencias se comportan de manera local. Y eso nos va a dar otra definición equivalente del límite. Aquí estamos hablando de cosas serias. Proposición.
Es decir, va a ser continua si solamente si para toda epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0 de tal forma que las distancias entre cualesquiera dos puntos, aquí permítame ponerle comitas, es menor que epsilon para toda x' y x'b', tales que, y aquí viene un poquito de truco, esto no es la definición del límite usual. La definición del límite en esta parte nosotros tendríamos algo de la forma f de x menos f de c. Pero aquí ya no me importa. Ya no me importa lo que pasa en el punto C. Eso es sorprendente. Y es mera consecuencia de la variación acotada. Mera implicación de poder ver al límite de otra forma. Ya no me da tiempo de probarlo. Pero es lindísimo. Es otra definición equivalente de límite. Y esto, y luego uno puede pensar, bueno, sí, pero qué ventajoso te estás viendo, porque ahí tienes continuidad. O sea, tienes una condición más fuerte y más agradable, porque pues aquí no estoy pidiéndole más cosas más que una desigualdad. ¿Se puede poner esto para límite? ¿Qué es lo que yo prometí? Yo prometí en el título una manera de entender el cálculo. Y si el cálculo es el estudio de los límites, yo te doy una proporción de límite distinta, te doy otra manera de entenderlo. Sí, y la respuesta es que sí. No es poca cosa. Y vamos a anunciarlo como el último resultado. Y con el que acabamos el video. Teorema. El límite cuando x tiende a A de f de x es igual a b. Obsérvese que aquí no estoy hablando de continuidad necesariamente, solo de límite. Sí, y solamente sí, para todo epsilon mayor a 0, existe una delta mayor a 0, de tal forma que si 0 es menor que x b' menos a menor o igual que x' menos a menor que delta, entonces las distancias entre esos puntos es pequeña. Diablos. Sí y solamente sí, permítame ponerla de toda la vida. Para todo epsilon mayor a 0 existe una delta positiva, de tal forma que si la distancia entre x y a es menor que delta, pues entonces la distancia entre f de x y el punto límite que es b es menor que epsilon. Y veamos las tres con cuidado. Voy a ponerle hasta colorcito que no me los cobran. Esta es una. Quiero señalar esta. Y la tercera. En la definición clásica, que es esta, una chulada por cierto, dependemos fuertemente de saber quién es el límite. Para probar que algo es límite por definición, tienes que saber quién es la b. Si no lo sabes, no lo puedes probar. Y esta proposición que viene dada por la variación acotada, no importa si conoces o no quién es la b. Tú puedes probar que el límite existe siempre y cuando pruebes esto. ¿Y es por qué? Porque esto que era el comportamiento local de la función. Si el comportamiento local no varía demasiado, el límite debe de existir. Y esa es la otra perspectiva que habla sobre la variación acotada. Es una propiedad local. Si no varía mucho, existe el límite. Punto. Lo cual es muy impresionante. No hace falta saber quién era la b. ¿Cómo se demuestra? Sí lo quiero demostrar, pero bueno, no lo voy a hacer con todo rigor porque ya llevamos 40 minutos y ya va a ser más esquizofrénico de mi parte. Solo déjenme darle una mini intuición de la prueba y ya. Pero bueno, la primera parte es bastante clara. Si el límite existe, pues seguramente esto sucede. ¿Por qué? Porque bueno, se toma desigualdad triangular, epsilon medios, lo sumas y ya está. O sea, eso realmente es muy sencillo. La otra parte ya no tanto. La otra parte es muy interesante
porque requiere ahí muy escondidito, hay un truco muy esquizofrénico. Y bueno, más o menos bosquejando la idea es que vamos a tirar una sucesión de épsilons, sea epsilon n más 1 menor o igual que epsilon n, y bueno, pues epsilon que tiende a 0, una sucesión de épsilons. Es usual, no obligatorio, pero usualmente en análisis se toma el 1 entre n, esa sucesión de épsilons. Estoy tomando una en general, pero si quieren empezar 1 entre n, está excelente, esa es la buena. Y bueno, pues por definición, para cada una de estas epsilon, pues existen pues unas deltas, también tenemos una sucesión de deltas, y que también, pues si empiezan en cálculo 1 es muy normal ir tomando delta 1 menor que la delta 2 como mínimos, ¿no? Entonces también voy a pedir monotonía, que vayan siendo decrecientes nuestra sucesión de deltas también. Y ahora en mi condición de límite, mi hipótesis, que es esta, en esta cosita, justo esto ya me lo voy a quitar, ya lo usamos, quiero usar esta otra parte, porque aquí no voy a tomar cualesquiera, necesito tomar, voy a ponerle un puntito, como x' el a más delta 1 y el x' como alguna x arbitraria. Entonces, pues de aquí simplemente tomen la x, eso ya no importa mucho. Y el otro voy a tener que tomar la delta. Entonces, esto va a quedar así. Esto se simplifica muchísimo. Y entonces acá, este va a cambiar. Y me queda que el f de x menos f de a más delta 1 es menor que el epsilon 1. Permítanme hacer dibujos porque ya no quiero poner todo lo analítico. Aquí vamos a tener el f de a más delta 1 menos epsilon 1. Por aquí vamos a pensar que tenemos el f de a más delta 1 más epsilon 1. Esto es por la propiedad fundamental del valor absoluto. Por algún lado, no lo sé, pongamos f de x por acá. Y luego aquí f de a más delta 1. Y yo puedo proceder de manera inductiva para delta 2. Y como tomé una sesión de deltas decrecientes, pues entonces este que es un primer intervalo, pongamos a sub 1, puedo tomar otro segundo que va a estar contenido aquí. No necesariamente centrado, pero sí me va a dar una sucesión de intervalos que cada vez se hacen más y más chiquitos. No están centrados en ninguna parte, eso quién sabe, pero se van haciendo más pequeños. Y entonces, lo siguiente que uno debería de probar es que el límite de estos intervalos, pues la longitud tiende a 0. Aquí voy a ponerle así, sé que suena un poco chacalón, pero la longitud de esos intervalos va a tener que tender a 0. Se lo voy a quitar porque se ve moñero. Y eso, pues, eso pasa, pues, porque las épsilons tienden a 0, la longitud de esos intervalos tiende a 0. Y luego uno puede fijarse en estos puntos. Los puntos donde empiezan y terminan los intervalos. Son puntitos en R, que cada vez se van haciendo más pequeños. Y eso, pues lo que nos quiere decir es que si yo a estos puntos los llamo alfa sub n y a estos puntos beta sub n, el límite cuando n tiende a infinito del alfa sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de los beta sub n. Es decir, pues los intervalos como tienden a 0, pues los donde empieza y donde acaban son iguales. Y además, nosotros vamos a tener que el alfa sub n es menor o igual que f de x menor o igual que el beta sub n, porque justamente es lo que lo está encerrando.
Y ya que uno tiene esto, pues entonces vamos a llamarle a este límite como alfa, ya que es único. Y si nosotros usamos la diferencia entre f de x menos ese límite, debe ser menor o igual que esto, porque aquí se queda encasillado entre el más grande y el más pequeño. Y justo decir que es el máximo en las distancias, eso es la variación acotada, otra vez respirándonos en la nuca que está ahí metido. Esto es menor o igual que la longitud, 2 veces la longitud del intervalo, que pues como esta cosa tiende a cero, no queda más que estas cosas pues, sean iguales, ¿no? En el límite. Sé que hice un sketch muy rápido de la prueba. Por si alguien lo quiere intentar y me escribe, claro que lo puede hacer. Y se la mando bien hecha. Pero al final lo que quiero es esto. Es que quede medianamente claro que existe una manera de saber que el límite existe sin saber cuánto vale. Algo que para cálculo 1 es impensable, ¿no? Piensen en sus cursos de cálculo 1. Siempre para probar el límite por definición, que hacía falta saber cuánto vale. Era uno de los grandes impedimentos que tenía el límite. Para la versión acotada no lo es. Y por eso es otra manera de entender el cálculo. Bueno, mi gente latino, mi gente bonita, mi gente del Caribe, muchísimas gracias por llegar hasta acá. En un episodio bastante esquizofrénico. Y prometo que los próximos van a ser peores. Muy buenas noches y nos estamos viendo. Les dejo mi correo por si alguien gusta que le mande la prueba bien escrita. Lo puedo hacer con toda confianza. Es jair.barrueta@ciencias.unam.mx. Muchísimas gracias, nos estamos viendo.